llegué a casa temprano. El lugar de trabajo había cerrado por el día, mala mezcla de cemento, el proveedor nos jodió. Así que conduje a casa, con el motor zumbando, pensando en abrirme una cerveza y sentar el culo durante 5 malditos minutos sin que nadie me pidiera nada. Pero cuando entré en el camino de entrada, algo se me subió por la columna y me susurró, no entres. Debería haberme dado la vuelta en ese mismo momento. Irme a un bar, encontrar una excusa para no ir más lejos. Pero seguí caminando, estúpido bastardo que era. Ni siquiera me quité las botas. Simplemente entré en mi propia casa como un maldito extraño. Entonces lo oí. Un sonido que se suponía que no debía oír. El tipo de sonido que se te queda en los oídos y se pudre allí. Un gemido. Bajo, entrecortado, arrastrándose por el aire como una hoja sobre el cuero. Luego otro. Una risa, apagada, húmeda. Se me hizo un nudo en el estómago, mis dedos se cerraron en puños antes de que mi cerebro se pusiera al día. Dormitorio. Me moví sin pensar, porque si lo hubiera hecho, habría tenido que enfrentarme a la verdad que ya se arremolinaba en mis entrañas. La puerta estaba entreabierta, dejando entrar una luz dorada oblicua en el pasillo oscuro. Presioné mi mano contra ella. Se abrió más. Y entonces. El tiempo se detuvo. Clara, tumbada en la cama, desnuda excepto por la cadena de oro que brillaba contra su cuello. Su piel estaba enrojecida, el pelo enmarañado, los labios entreabiertos en una sonrisa que no era para mí. Era para Daniel. El cabrón estaba entre sus muslos, con la boca enterrada donde solían vagar mis manos. Sus miembros se enredaban, resbaladizos por el sudor y el pecado, moviéndose con ese ritmo fácil de la gente que ha hecho esto más de una vez. Me sentí enferma. Pero no fue eso lo que hizo que mi visión se volviera negra por los bordes. Era Miguel. Mi hijo estaba en la puerta, con su joven rostro congelado, los ojos clavados en ellos como un maldito cuadro de una revelación enfermiza. No se suponía que estuviera allí. No se suponía que viera esto. Tenía los puños cerrados a los lados, el pecho subiendo y bajando demasiado rápido, como si estuviera conteniendo algo que quería salir a través de su garganta. Y Clara, ella lo sabía. Esa era la peor parte. Sabía que él estaba allí. Lo vio. Y no se detuvo. En todo caso, dejó caer la cabeza hacia atrás, dejó escapar un gemido como una maldita actuación. Un espectáculo para los dos. Todo mi mundo se derrumbó. La traición no estaba solo en el acto, estaba en el conocimiento, la manipulación, la lenta y deliberada destrucción de todo lo que yo creía que era mío. Ella había retorcido algo dentro de Miguel, lo había arrastrado a esta inmundicia, lo había dejado allí de pie observando como una jodida lección de poder, de sexo, de dominación. Y él, respiraba con dificultad, su rostro era indescifrable, algo oscuro y horrible parpadeaba en sus ojos cuando se volvió hacia mí. Él se encontró con mi mirada. Y entonces. Cerró la puerta. Desde dentro. Me quedé allí, paralizada fuera de mi propia habitación, escuchando cómo la cerradura hacía clic en su sitio. Mi propio maldito hijo me había excluido. El mundo se tambaleó. Mis oídos rugían con el torrente de sangre, mi pulso latía tan fuerte que pensé que mis costillas se abrirían. Mis manos golpearon la puerta antes de que me diera cuenta, sacudiéndola en su marco. Miguel. Nada. Solo silencio. Entonces, un sonido amortiguado desde el interior. No quería saber qué era. No podía. Solo sabía que tenía que entrar, arrancar la puerta de sus goznes, agarrar a mi hijo y alejarlo de cualquier hechizo enfermizo que Clara hubiera tejido a su alrededor. Pero mis manos no funcionaban. Mi cuerpo no se movía. La verdad tenía sus manos alrededor de mi garganta, apretándome con fuerza. Clara había hecho esto. Clara había convertido a mi hijo en... Ni siquiera tenía palabras para describirlo. Dobla hacia atrás. Me daba vueltas la cabeza. Las paredes de mi propia casa parecían estar cerrándose, empujándome hacia afuera como si ya no perteneciera allí.
Quizá no pertenezco. En algún lugar de mi interior, Clara se reía. Bajo y complacida. Un sonido destinado a Daniel, a Miguel, a cualquiera menos a mí. Me di la vuelta y me alejé, porque si me quedaba, algo dentro de mí iba a estallar. Y no sabía qué pasaría cuando lo hiciera. La noche exterior me engulló por completo. El aire era espeso, húmedo, apestaba a algo podrido, o tal vez era solo yo, con las entrañas retorcidas y ardiendo por el veneno que se había vertido en mi vida. El lejano aullido de una sirena rompió el silencio, pero se sentía a kilómetros de distancia, como todo lo demás. Detrás de mí estaba mi casa, una tumba en la que no sabía si volvería a entrar. Debería haberme subido a mi camioneta. Conducir. A cualquier parte. Pero mis pies no me obedecían. Mis manos se movían nerviosamente a los lados, cerrándose en puños, abriéndose, temblando. Yo había construido esa casa. Cada maldito centímetro de ella. Y ahora ni siquiera era un fantasma dentro de ella, era algo peor. Algo que había sido expulsado, hecho irrelevante. Una enfermedad burbujeaba en mi pecho. Me retorcía el estómago, el ácido subía. Clara. Esa mujer, esa maldita mujer, tumbada allí como una reina en su trono, asegurándose de que viera lo que ella quería que viera. ¿Y Miguel? No. No, no podía pensar en eso. Todavía no. Si lo hacía, no estaba segura de lo que pasaría. Ya estaba tambaleando sobre algo irregular, algo feo y afilado, y si me inclinaba hacia él, no volvería a ser la misma. Mi camioneta estaba aparcada en la entrada, burlándose de mí. El motor aún estaba caliente por el viaje de vuelta a casa. Abrí la puerta de un tirón, me metí dentro y me quedé sentada allí, respirando con dificultad. Mis dedos se flexionaron sobre el volante y luego lo solté. Miré fijamente al frente, hacia la noche, hacia la nada, y sentí el peso de algo presionando mi pecho. Algo definitivo. Necesitaba respuestas. Pero más que eso, necesitaba saber cuán profundo era este deterioro. ¿Cuánto tiempo había estado pudriéndose bajo mis narices? ¿Cuántas noches había pasado riéndose a mis espaldas, enredada en los brazos de ese bastardo mientras yo me rompía la espalda para mantenerla cómoda? ¿Cuántas mentiras me había contado con esa misma boca que me besaba por la mañana? Un fuerte golpe en la ventana me hizo sobresaltar. Mi primer instinto fue golpear, pero me contuve antes de que mi puño saliera volando. En su lugar, me di la vuelta y me encontré mirando a la cara a la única persona que no esperaba. Mateo. Mi hermano. Mi sangre. La única persona en esta tierra en la que confiaba sin dudar. Me miró, su rostro tallado en la misma piedra que el mío, líneas duras y ojos cansados, y lo supe, él ya lo sabía. Quizá no todo, quizá no lo peor, pero sí lo suficiente. Bajé la ventanilla. Ahora no. Mateo no se movió. Tienes que salir de aquí. ¿Qué coño sabes tú? Mi voz sonó áspera, apenas un gruñido. ¿Te llamó? ¿Te contó alguna historia de mierda sobre cómo perdí la cabeza? Nadie me llamó, dijo. Ya estaba de camino. Algo no me cuadraba. Ahora sé por qué. Me reí, pero no fue un sonido real. Solo algo roto escapando de mi garganta. Ah, sí. ¿Sabes por qué? Entonces dime. Dime por qué mi propia maldita esposa. Ramón, interrumpió él, con voz baja, uniforme. Aquí no. Así no. Lo miré fijamente. Todo mi cuerpo temblaba. Él lo vio. Vio la rabia apenas contenida, el desmoronamiento. Intentó alcanzar la manija de la puerta, pero yo lo golpeé antes. La empujé para abrirla, salí con los puños cerrados. ¿Vas a detenerme?, pregunté con voz áspera y temblorosa. Dime qué debo hacer, ¿eh? ¿Tienes algunas palabras sabias para mí, hermano? Mateo no se inmutó. Nunca lo hacía. Tengo una, dijo. No hagas algo que no puedas deshacer. Solté otra carcajada, tan hueca como la primera.
Demasiado tarde para eso. Lo es. Se hizo el silencio entre nosotros. La noche latía, llena de algo denso y no dicho. Finalmente, suspiró y se pasó una mano por la cara. Ven conmigo. Solo a tomar algo. Solo una copa. Después puedes hacer lo que te dé la gana. Debería haber dicho que no. Debería haberlo empujado a un lado y haber vuelto allí, destrozar a Daniel con mis propias manos. Pero algo en la forma en que Mateo me miraba, firme, tranquilo, sin compasión, simplemente sabiendo, me hizo detenerme. Dejé escapar un lento suspiro. Asentí una vez. Una copa. Nos metimos en su coche. Condujimos. La ciudad se desdibujaba a nuestro paso, las luces de neón se proyectaban contra el parabrisas, el mundo se movía mientras el mío se había detenido en seco. No sabía a dónde íbamos. No pregunté. Dejé que la carretera me llevara a algún lugar, a cualquier lugar que no fuera allí. Mateo se detuvo frente a un bar que parecía haber estado allí desde antes de que ninguno de los dos naciéramos. El tipo de lugar donde las paredes habían absorbido cada secreto, cada arrepentimiento, hasta la última gota de licor derramado y amor perdido. Entré y sentí que pertenecía allí. Nos sentamos. Bebimos. Y durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Finalmente, Mateo rompió el silencio. Cuéntamelo todo. Y eso hice. Y cuando terminé, cuando mi garganta estaba seca por las palabras y el whisky, me miró a los ojos y dijo, ya sabes lo que tienes que hacer. Y por primera vez esa noche, lo supe. La noche presionaba contra mi piel, densa e implacable, el aire apestaba a cerveza barata y cigarrillos viejos. Miré fijamente el fondo de mi vaso vacío, mis dedos se enroscaron tan fuerte a su alrededor que pensé que podría romperse. Mateo estaba sentado frente a mí, con la mirada fija, esperando. No iba a presionarme. Nunca lo hacía. Pero su silencio gritaba la pregunta, ¿y ahora qué? Desplacé la silla hacia atrás, las patas rechinaron contra el suelo. Necesito verla. Mateo exhaló por la nariz, un sonido que podría haber sido una risa si la situación no fuera tan condenadamente desagradable. ¿Estás seguro? No. Pero voy a ir de todos modos. Dejé dinero en efectivo sobre la mesa, más que suficiente, porque no iba a volver. Ni a este lugar. Ni a este momento. Mateo no intentó detenerme, solo asintió una vez, lenta y sabiamente. Eso es lo que pasa con los hermanos, a veces te dejan ir directo al infierno porque saben que de todos modos no escucharás. El viaje de vuelta fue un borrón de farolas y recuerdos. No recordaba haber arrancado el motor, no recordaba los giros que había dado, pero de repente estaba allí, aparcado frente a mi propia casa, mirando la puerta principal como si fuera lo último que se interponía entre mí y el olvido. Las ventanas estaban oscuras. No había movimiento en el interior. Pero yo lo sabía. Estaban ahí dentro. Durmiendo, tal vez. O tal vez no. Tal vez todavía enredados el uno en el otro, riéndose del tonto en el que me habían convertido. Salí de la camioneta, la puerta rechinó en protesta. Mis botas golpearon el pavimento, pesadas, definitivas. Mi llave se deslizó en la cerradura con una facilidad experimentada, la familiaridad de la misma me revolvió el estómago. La puerta se abrió, en silencio. Entré. El aire olía diferente. Viciado. Usado. Como una habitación después de una tormenta, después de que algo violento se haya asentado. Caminé por el pasillo, pasé la cocina, pasé las fotos enmarcadas de una vida que parecía una broma cruel. Mi foto de boda colgaba allí, la sonrisa de Clara congelada en el tiempo, sus ojos llenos de algo que confundí con amor. Quería arrancarla, romper el cristal, pero seguí avanzando. Entonces lo oí. Un crujido desde arriba. Apenas un sonido, pero suficiente. Subí las escaleras, despacio, con calma. Cada paso era como otro clavo en el ataúd del hombre que solía ser. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, no llamé.
Simplemente giré el pomo y entré. Clara se incorporó rápidamente, con las sábanas arremolinadas alrededor de su cintura y el pelo revuelto. No estaba sola. Daniel estaba a su lado, con el torso desnudo, los ojos muy abiertos, paralizado como un maldito ciervo ante los faros de un coche. Ramón, empezó Clara, pero levanté una mano. No lo hagas. Mi voz sonó baja, áspera. No te atrevas. Daniel se movió primero, saliendo de la cama a toda prisa, buscando su ropa. Escucha, tío, esto no es. Me abalancé sobre él antes de que terminara la frase, golpeándole la mandíbula con mi puño con tanta fuerza que cayó al suelo con un ruido sordo y repugnante. Él gimió, agarrándose la cara, respirando con dificultad. Clara gritó. Basta. Ramón, para. Me giré hacia ella, respirando con dificultad. Parar. Parar. ¿Después de lo que has hecho? ¿Después de lo que he visto? Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Por primera vez, parecía asustada. Bien. Deja que lo sienta. Deja que se ahogue con ello. Daniel tosió, poniéndose en pie con dificultad, con una mano todavía en la mandíbula. Estás loco, tío. No, dije, con voz firme y fría. Estoy despierto. Agarré a Daniel por el cuello y lo empujé hacia la puerta. Lárgate. Ramón, Clara volvió a empezar, pero la miré y se cerró la boca de un golpe. Daniel se tambaleó por el pasillo, con la camisa medio abotonada y un zapato en la mano. No miró atrás. Escuché el sonido de la puerta principal cerrándose detrás de él y luego me volví hacia Clara. Se había subido las sábanas hasta el pecho como si pudieran protegerla de mí, de la verdad de lo que había hecho. No lo entiendes, susurró. Me reí. Un sonido agudo y amargo. No, Clara. Lo entiendo perfectamente. El peso de todo se posó sobre mis hombros, presionándome, asfixiándome. Me dolían los puños, me ardía el pecho y, sin embargo, me sentía más ligero. La verdad era fea, pero ahora era mía. Se acabaron las ilusiones. Se acabaron las mentiras. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó ella, con voz débil. Me detuve y miré por encima del hombro. A un lugar al que nunca me seguirás. Y luego me fui. Necesitaba aire. Necesitaba estar en cualquier lugar menos allí. Mis pies me llevaron hacia adelante, lejos de la casa, lejos de Clara, lejos de los escombros que dejó atrás. La ciudad estaba viva incluso a esa hora, risas ebrias saliendo de los bares nocturnos, el ocasional chirrido de neumáticos de algún imbécil que giraba demasiado rápido, el olor a carne quemada de un puesto de tacos que seguía abierto en la esquina. Normalidad. El mundo seguía moviéndose, ajeno a cómo se había derrumbado el mío. Me detuve en un banco oxidado cerca de una parada de autobús y me senté, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. El peso de todo ello me aplastaba, más pesado que cualquier cosa que hubiera llevado. Mi esposa. Mi hijo. Ese cabrón de Daniel. La forma enfermiza y retorcida en que todo había sucedido. La puerta cerrándose en mi cara, los ojos de Miguel indescifrables. Exhalé entre dientes, sacudiendo la cabeza. Un sonido atravesó la neblina, pasos. Lentos, deliberados. Levanté la vista. Mateo. Por supuesto. Al principio no dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado, estirando las piernas frente a él, dejando que el silencio se asentara antes de hablar. Tienes un aspecto horrible. Dejé escapar un suspiro que podría haber sido una risa si no me doliera tanto. Me siento peor. Mateo asintió, frotándose las palmas de las manos. Entonces, ¿y ahora qué? Ahora. Esa era la cuestión, ¿no? ¿Qué demonios se suponía que debía hacer? Volver. ¿Fingir que no había visto lo que vi? ¿Intentar arreglar algo tan podrido que ya ni siquiera podía mantenerse en pie? No lo sé, admito.
Pero no puedo quedarme aquí. ¿Estás pensando en irte? Estoy pensando en muchas cosas. Ninguna de ellas tiene sentido. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en los muslos. Escucha. Tienes que aclarar tus ideas. Da un paso atrás. Esto, hizo un gesto hacia mí, la camisa empapada de sudor, la forma en que mis manos seguían cerradas en puños incluso ahora. Esto no te va a hacer ningún favor. ¿Y tú qué harías, eh? Si fueras tú. Mateo no respondió de inmediato. Dejó que la pregunta se asentara, como si la estuviera dando vueltas en su mente, sopesándola como solo él podía hacerlo. Me aseguraría de no cometer un error del que me arrepintiera más que de la traición en sí. Me froté la cara con una mano, el cansancio calando en mis huesos. Ya cometí mi error. Me casé con ella. Mateo suspiró. Entonces arregla lo que puedas. Aléjate de lo que no puedas. Alejarme. Así como así. Como si fuera fácil. Como si pudiera desenganchar mi corazón de todo y dejarlo en la acera para que los basureros lo recojan por la mañana. Pero tal vez eso era exactamente lo que tenía que hacer. El aire entre nosotros se hizo más tenue, lleno de cosas no dichas. Entonces, finalmente, Mateo me dio una palmada en la espalda y se puso de pie. Vamos. No voy a dejar que duermas en un maldito banco. Quería discutir. Quería decirle que no necesitaba que me salvara. Pero la verdad era que sí. Estaba demasiado cansada para discutir con él. Caminamos. No de vuelta a mi casa. No de vuelta a lo que quedaba de mi vida. Solo hacia adelante, hacia lo que fuera que viniera después. El sol ya estaba atravesando las persianas cuando me desperté, la habitación desconocida hasta que mi cerebro se puso al día. La casa de Mateo. Claro. Me senté, mi cuerpo protestando cada movimiento, mi cabeza llena de los fantasmas de la noche anterior. Mi boca sabía a sudor y arrepentimiento. Necesitaba agua. Y un plan. Mateo ya estaba levantado, apoyado contra la encimera de la cocina con una taza de café en la mano. Alzó una ceja cuando me vio. Tienes una pinta horrible. Gracias. El café está recién hecho. Gruñí, entré en la cocina y tomé la taza que me tendió. El primer sorbo me quemó la lengua, pero no me importó. Mateo cruzó los brazos. Entonces, ¿ya sabes lo que vas a hacer? Me quedé mirando el café como si tuviera las respuestas. Aún no. Él asintió, como si se lo esperara. Deberías hablar con Miguel. Solo el sonido de su nombre me hizo retorcer el estómago. ¿Y decirle qué? Hola, hijo, siento que tu madre sea una zorra manipuladora que nos ha destrozado a los dos de una manera que aún no entendemos. Mateo no se inmutó. Di lo que tengas que decir. Pero habla con él. Antes de que ella lo manipule aún más. Apreté la mandíbula. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. Pero Miguel seguía siendo mi hijo. Y si también lo perdía a él, ¿qué demonios quedaría? Dejé la taza y exhalé lentamente. De acuerdo. Hablaré con él. Bien. No estaba bien. Nada de esto estaba bien. Pero era algo. Un paso. Y por ahora, eso era todo lo que tenía. Conduje de vuelta a casa porque tenía que hacerlo. No porque quisiera. No porque estuviera preparada. El peso en mi pecho era algo que ardía lentamente, retorciéndose, feo. Se quedó ahí, un dolor demasiado profundo como para tragarlo. El camino se extendía largo y vacío, el sol de la mañana no hacía nada para atravesar la niebla en mi cabeza. Miguel. Mi hijo. Mi propia sangre, encerrada tras una puerta con ella, con esa mujer que debería haber sido su madre pero que se había convertido en otra cosa. Algo que no reconocí. Necesitaba verlo. Hablar con él. Sacarlo de cualquier veneno que ella le hubiera dado antes de que fuera demasiado tarde. Me detuve en el camino de entrada. La casa estaba en silencio.
Demasiado silencio. Las cortinas de la ventana delantera apenas se movían, pero lo vi, un parpadeo, un movimiento. Alguien observando. Esperando. Salí de la camioneta, con las botas pesadas sobre el pavimento. Me picaban las manos por apretarlas en puños, pero las mantuve abiertas. Me obligué a respirar. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Por supuesto que no. Entré. La casa olía diferente. Algo rancio, algo raro. Un perfume espeso que no pertenecía. El aroma de Clara, persistente en el aire como el último aliento de algo moribundo. Las paredes parecían más cercanas, los muebles desconocidos. Mi propia casa, convertida en extraña. Entonces lo vi. Miguel estaba de pie cerca de la cocina, con las manos metidas en los bolsillos y los hombros encogidos. No me miró. Tenía la mandíbula apretada, el rostro fruncido en algo frío, cerrado. Un niño que ya no era un niño. Un extraño con la piel de mi hijo. Miguel. Mi voz sonó demasiado áspera, demasiado aguda. No respondió. Solo levantó la mirada, finalmente, sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Ojos que deberían haber estado llenos de preguntas, de dolor, de algo humano. Pero estaban vacíos. Huecos. Tenemos que hablar, dije, acercándome. Arrugó el labio, solo un poco. ¿Sobre qué? Lo miré fijamente. Se me apretó el pecho. No hagas esto. No finjas que no lo sabes. ¿Saber qué? La sonrisa apenas rozó su boca, pero la vi. La sentí como una bofetada. ¿Qué te fuiste y ahora has vuelto como si nada hubiera pasado? La risa que me arrancó fue amarga. ¿Eso es lo que te dijo? ¿Que me fui? Que simplemente me marché. La mandíbula de Miguel se crispó, pero no habló. No lo negó. Te está mintiendo, dije con voz firme y mesurada, conteniendo la ira que me carcomía la garganta. Nos ha estado mintiendo a los dos durante mucho tiempo. Lo sabes. Lo has visto. Se movió ligeramente sobre sus pies. La grieta en la armadura. Pero entonces su expresión se endureció de nuevo. ¿No lo entiendes? Entonces dímelo. Hazme entender. Ya no importa. Di otro paso hacia adelante. Sí importa. Importa más que nada. Ella te tiene enredado en el juego que sea que esté jugando, pero no eres un peón, Miguel. Eres mi hijo. Y te conozco, mejor de lo que ella jamás lo hará. Se le cortó la respiración. Un sonido diminuto, apenas perceptible, pero lo capté. La máscara no era perfecta. Se estaba resquebrajando. Ella es todo lo que me queda, murmuró. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Mis manos se flexionaron a los lados, mis uñas se clavaron en mis palmas. No. Me tienes a mí. Siempre me has tenido. Miguel negó con la cabeza. No sabes lo que es. No ves lo que ella ve. ¿Y qué ve ella?, pregunté, acercándome aún más, con la voz llena de aspereza y dolor. Sus ojos parpadearon. Incertidumbre. Miedo. Dice que nos odias. Que preferirías desaparecer antes que lidiar con nosotros. Que no podrías soportar la verdad. Exhalé lentamente. Mis dedos se enroscaron alrededor del borde de la mesa que nos separaba. Se equivoca. Y lo sabes. Me conoces, Miguel. Nunca te he dado la espalda. Incluso ahora, cuando todo se está desmoronando, estoy aquí mismo. Algo en su postura vaciló. Abrió la boca como si quisiera hablar, pero las palabras se atascaron. Podía sentir la guerra que se libraba dentro de él, el tira y afloja de la lealtad, de la manipulación, de las piezas que Clara había retorcido hasta que ya no sabía qué camino tomar. Una puerta chirrió arriba. Pasos. Entonces, la voz de Clara, ligera y dulce, cortando la tensión como una cuchilla. ¿Ramón? ¿Ya has vuelto? Miguel se estremeció.
Solo un poco. Lo justo. Giré la cabeza lentamente, con la sangre hirviendo en las venas. Ella estaba en las escaleras, envuelta en una de esas túnicas de seda que solía llevar cuando quería algo. Tenía la sonrisa pintada y los ojos afilados. Solo estábamos hablando, dije con voz firme. Su mirada se dirigió a Miguel. Solo un segundo. Un destello de algo indescifrable. Luego volvió a mí. ¿Así lo llamas? Hablar. No lo estás confundiendo, ¿verdad? Miguel se puso rígido a mi lado. Mi corazón latía con fuerza. No. Se lo estoy recordando. Inclinó la cabeza y su sonrisa creció. ¿De qué? De la verdad. La habitación se estrechaba, asfixiante. El aliento de Miguel se aceleraba. Me picaban las manos. Clara se quedó quieta, serena, consciente. Pensó que aún tenía el control. Pensó que podía envolverlo en su dedo como siempre hacía. Pero algo en el rostro de Miguel cambió. Apenas. Un tic en la comisura de la boca. Un destello de algo real en sus ojos. Me aferré a eso. Porque aún no había terminado. No parpadeé. No me moví. Clara estaba de pie en lo alto de las escaleras, con la túnica de seda puesta como si fuera la reina de un pequeño y retorcido reino, como si fuera dueña de todo en esta casa, incluido Miguel. Quizá pensó que todavía era mi dueña también. Ya has dicho suficiente, Ramón, murmuró con voz baja y dulce, como solía ser cuando me susurraba tonterías al oído a altas horas de la noche, cuando pensaba que lo decía en serio. Miguel, sube. Miguel se estremeció. No mucho. Pero lo suficiente. Lo suficiente para que yo lo viera. Lo suficiente para que ella también lo viera. Me volví hacia él. No tienes por qué. Clara soltó una risa suave, sacudiendo la cabeza. Por supuesto que sí. Vive aquí. Esta es su casa. Conmigo. Los ojos de Miguel se lanzaron entre nosotros, su garganta se movía como si quisiera decir algo pero no pudiera sacar las palabras. Volvía a parecer un niño. No un adolescente tratando de hacerse el duro, no un extraño parado en mi cocina, sino mi hijo. Mi niño, atrapado entre la mentira y la verdad, ahogándose en ella. Esta es tu elección, Miguel, dije, manteniendo mi voz tranquila y firme. No la de ella. No la mía. La tuya. La sonrisa de Clara se tensó. Basta de tonterías. Ven, Miguel. Ahora. Por un segundo, pensé que lo haría. Pensé que la obedecería como siempre lo hacía, subiría esas escaleras y desaparecería de nuevo en la oscuridad que ella había envuelto a su alrededor. Pero entonces. No. La palabra apenas hizo ruido, pero golpeó como un martillo. La sonrisa de Clara se congeló. ¿Perdón? Miguel dio un paso hacia mí. Solo uno. Pero fue suficiente. Suficiente para romper cualquier ilusión que Clara hubiera construido a su alrededor, suficiente para cambiar el equilibrio de esta casa. He dicho que no, repitió, más fuerte esta vez, con las manos apretadas a los lados. Me quedo. Clara no se movió, pero pude ver cómo se le tensaba la mandíbula y cómo se le doblaban los dedos contra la barandilla. No estaba acostumbrada a esto. Miguel nunca antes le había dicho que no. Miguel. Me mentiste. Su voz temblaba, pero no se echó atrás. Dijiste que se había ido. Que no le importabas. Pero está aquí. Ha vuelto. Claro que ha vuelto. La voz de Clara se suavizó, pero ahora había algo desagradable debajo, algo desesperado. Eso es lo que hace, Miguel. Se va y luego vuelve cuando le conviene. Cuando quiere algo. Eso no es cierto. Di un paso adelante, sin apartar los ojos de mi hijo. Nunca te dejé. Nunca lo haría. Lo sabes. Vaciló. Vi la guerra que se libraba en su interior.
Años de manipulación, de las palabras de Clara clavándose en él, retorciendo las cosas hasta que apenas se parecían a la verdad. Pero también había algo más. Algo que se parecía mucho a la esperanza. Clara respiró lentamente, recuperando la compostura, alisándose la túnica como si no fuera más que un pequeño inconveniente. Luego volvió a sonreír, con todos sus suaves contornos y veneno. Miguel, cariño. No dejes que te confunda. No tenemos que hacer esto delante de él. Subamos arriba, hablemos en privado. Miguel negó con la cabeza. No. He terminado de hablar. Las palabras salieron más tajantes de lo que esperaba, y por primera vez desde que entré por esa puerta, la máscara de Clara se resquebrajó. Abrió los labios, sus fosas nasales se dilataron, algo crudo y real brilló en sus ojos antes de que lo reprimiera. Está bien, dijo, con voz delgada como el cristal. Quédate aquí abajo. Habla con él. Pero no vengas llorando a mí cuando te deje tirada. Miguel se puso rígido y supe que había herido sus sentimientos. Quería arrancarle las palabras del aire antes de que echaran raíces, antes de que se le clavaran en la piel como todas las demás mentiras. Pero no tuve la oportunidad. Clara se dio la vuelta y subió las escaleras como si no hubiera intentado desgarrar a nuestro hijo en dos. Su bata se arrastraba tras ella, un fantasma de la mujer a la que amaba, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Luego, una puerta se cerró de golpe y, sin más, se fue. El silencio se apoderó de la habitación, pesado y cargado. Miguel exhaló tembloroso, pasándose una mano por el pelo, con los hombros encogidos como si tratara de hacerse más pequeño. ¿Estás bien?, pregunté. Dejó escapar un suspiro que podría haber sido una risa. No. Yo tampoco. Permanecimos allí de pie durante mucho tiempo. Dos hombres, padre e hijo, contemplando los restos de la vida que solíamos tener. Y por primera vez en años, no estábamos en lados opuestos de ella. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel finalmente. Lo pensé. Pensé en lo que vendría después, en los años que habíamos perdido, en el lío que tendríamos que desenredar. Pero solo había una respuesta que podía darle. Lo resolveremos. Juntos. El aire de la casa había cambiado. No solo por el peso del silencio que se instaló después de que Clara cerrara la puerta de arriba de un portazo, sino por algo más profundo, algo que se sentía como el lento colapso de unos cimientos que nadie había notado que estaban agrietados hasta que fue demasiado tarde. Miguel estaba sentado en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas y los nudillos blancos. Podía ver la tormenta que se gestaba detrás de sus ojos, la guerra que aún se libraba en su cabeza. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados, manteniendo la voz firme. Sé que no confías en mí. Lo entiendo. Pero necesito que me escuches. Miguel exhaló por la nariz, con un sonido apretado y agudo. No sé qué creer. Eso es porque ella te ha estado alimentando con veneno durante años, dije, y las palabras supieron amargas en mi boca. Retorciendo las cosas, asegurándose de que solo viera su versión de la historia. Pero Miguel, piensa. Piensa de verdad. ¿Cuándo me he alejado de ti? Su mandíbula se tensó. Ella dijo que te fuiste. Que nos abandonaste. Dejé escapar un lento suspiro. ¿Y tú te crees eso? ¿Después de todo? No lo sé. Su voz se quebró, fuerte y cruda. Sus dedos se apretaron en su cabello, tirando, como si estuviera tratando de arrancar la verdad de su propio cráneo. Ella tiene sentido cuando habla. Siempre tiene sentido. Así es como funcionan los manipuladores, Miguel. Me aparté de la encimera, acercándome, manteniendo mi tono uniforme. No solo mienten. Te hacen dudar de ti mismo. Te hacen cuestionar lo que viste con tus propios ojos. Ella te ha estado haciendo eso a ti, a mí, durante años. Respiró hondo, mirando fijamente la mesa, las líneas invisibles que solo él podía ver. Todo su cuerpo estaba tenso, como un resorte herido a punto de romperse. Reconocí esa sensación. Esa tensión.
El momento antes de que ocurriera algo irreversible. Dime una cosa, dije en voz baja. ¿De verdad crees que no te quiero? Miguel se estremeció, como si las palabras le hicieran daño físicamente. No respondió de inmediato. El silencio se extendió entre nosotros, espeso y asfixiante, antes de que finalmente susurrara, no lo sé. Y eso casi me rompe. Porque si ella le había quitado eso, si lo había retorcido tanto que ni siquiera podía recordar cómo se sentía mi amor, entonces tal vez ya lo había perdido. Tal vez esto era demasiado poco, demasiado tarde. Pero no había terminado de luchar. No por él. Saqué la silla frente a él y me senté. Entonces déjame recordártelo. Levantó la mirada, receloso, a la defensiva. Pero escuchando. ¿Recuerdas cuando te rompiste el brazo al caerte de la bici cuando tenías 8 años? Pregunté. ¿Cómo te llevé al hospital, a pesar de que me torcí el tobillo el día anterior? Miguel frunció el ceño. Eso fue hace años. ¿Y cuándo te intoxicaste con la comida de ese sitio de marisco de mierda al que me rogaste que te llevara? Me quedé despierta toda la noche contigo, asegurándome de que no te ahogaras con tu propio vómito. Su garganta se movió. Cuando suspendiste ese examen de matemáticas en la escuela secundaria y pensaste que nunca te recuperarías, quien se sentó contigo todas las noches durante semanas, repasando ecuaciones hasta que pudiste hacerlas mientras dormías. Los dedos de Miguel se crisparon. Sus ojos ardían. Para. No. Tienes que escuchar esto. Porque yo estaba ahí, Miguel. Cada vez que me necesitabas. Incluso cuando las cosas entre tu madre y yo se estaban desmoronando, incluso cuando trabajaba 16 horas al día, incluso cuando ella te susurraba sus tonterías al oído. Nunca te abandoné. Se le cortó la respiración. Sus manos se cerraron en puños. Entonces, de repente, se levantó de la silla tan rápido que rozó el suelo. ¿Por qué no luchaste más por mí? Su voz era áspera, llena de algo que iba más allá de la ira. ¿Por qué dejaste que me hiciera esto? Porque pensaba que te estaba protegiendo. Mi propia voz se alzó, desbordando todos los años de frustración. Pensé que mantenerte alejada de su guerra te mantendría a salvo. Pero estaba equivocada. Y ahora lo veo. Su pecho se agitó, todo su cuerpo temblaba con algo demasiado grande para él. Por un momento, pensé que podría golpearme. Yo se lo habría permitido. Pero entonces, de repente, la lucha se le agotó. Sus hombros se hundieron. Su rostro se arrugó. Y antes de que pudiera reaccionar, Miguel se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. Me puse en pie en segundos. Miguel. Sus pasos resonaban contra el pavimento. Era rápido. Demasiado rápido. Me ardían las piernas mientras lo perseguía por la calle, llamándolo por su nombre, pero no se detenía. Ni siquiera miraba atrás. Entonces. Un bocinazo agudo. Neumáticos chirriando. Miguel se quedó inmóvil en medio de la carretera, con los ojos muy abiertos mientras los faros le daban. Me lancé. Alcancé. Mis dedos apenas agarraron la tela de su sudadera antes de tirarlo hacia atrás con fuerza. Golpeamos el pavimento juntos, mi cuerpo chocando contra el suyo mientras el coche pasaba a toda velocidad, tan cerca que sentí el calor del maldito motor. Miguel jadeó, con el pecho agitado y las manos clavadas en el asfalto. Yo no. Lo agarré por los hombros, jadeando. Jesucristo, Miguel. Me miró, y algo se quebró en su expresión. Luego, antes de que pudiera decir algo más, me rodeó con los brazos, aferrándose como si se estuviera ahogando. El peso de los brazos de Miguel alrededor de mí fue como un puñetazo en el estómago, no porque no lo quisiera, sino porque no sabía si todavía lo merecía. Su cuerpo temblaba, las respiraciones llegaban en ráfagas agudas y entrecortadas contra mi hombro, y todo lo que podía hacer era aguantar. Aguantar como si pudiera evitar que se me escapara de nuevo. Como si pudiera deshacer los años de daño con nada más que un abrazo. Sentí su corazón latiendo contra el mío,
rápido y errático, sus dedos aferrándose a la parte de atrás de mi camisa como si temiera que desapareciera. Apreté mi agarre, mi propia respiración inestable, mi mente un lío de cosas que quería decir pero no sabía cómo. Pensé. La voz de Miguel se quebró, las palabras apenas se escuchaban. Pensé que no te importaba. Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca dejé de preocuparme, mijo. Nunca. Se apartó lo suficiente para mirarme, con los ojos enrojecidos, llenos de todo lo que había estado reprimiendo. Entonces, ¿por qué la dejaste ganar? Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que cualquier puño podría hacerlo. Exhalé lentamente, presionando mi palma contra la parte posterior de su cabeza, tirando de él por un segundo antes de soltarlo por completo. No creí que la estuviera dejando ganar. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que mantenerme alejado del fuego significaba que no te quemarías. Miguel se restregó la cara con rabia, sacudiendo la cabeza. Ella hizo que te odiara. Me hizo pensar que nos abandonaste. Lo sé. Apreté la mandíbula. Lo sé. La calle estaba tranquila ahora, el coche que casi lo había acabado todo no era más que un rastro de luces traseras que desaparecían en la noche. El aire frío nos envolvía, cortante y aleccionador. Tenía que meterlo dentro, tenía que sentarlo, asegurarme de que supiera que, fuera lo que Clara le había hecho, fuera lo que ella le había hecho creer, ahora todo se estaba desmoronando. Vamos, le apreté el hombro para que se tranquilizara. Vámonos a casa. Vaciló, con el cuerpo todavía tenso, como un muelle a punto de reventar. Ya no sé dónde está. Sus palabras me dejaron sin aliento, pero me tragué el dolor y asentí. Pues lo averiguaremos. Juntos. Miguel asintió, apenas, pero era algo. Un comienzo. Me siguió hasta la camioneta, subió sin decir palabra y miró por el parabrisas con una expresión que no pude descifrar. Lo observé un segundo antes de girar la llave en el encendido, el rugido del motor llenó el silencio entre nosotros. Salí a la carretera, conduciendo sin rumbo fijo, solo para darle tiempo. Dejando que las ruedas giraran en su cabeza como necesitaban. Al final, dejó escapar un lento suspiro, presionando su frente contra el cristal. Ella va a perder los papeles cuando vea que me he ido. Sí, admití. Lo está. Intentará arreglarlo. Volver a meterse en mi cabeza. Apreté el volante con más fuerza. Ya no volverá a tocarte la cabeza. No si yo puedo evitarlo. Miguel exhaló, moviendo los hombros como si intentara deshacerse de unas manos invisibles que aún se aferraban a él. ¿Y ahora qué hacemos? Dejé la pregunta en el aire, mirando fijamente el tramo de carretera que teníamos por delante. La verdad era que no lo sabía. No había una respuesta clara, ni una hoja de ruta para deshacer el daño que Clara había hecho. Pero si sabía una cosa, no iba a perder a mi hijo otra vez. Empezamos de nuevo, dije. Recuperamos lo que es nuestro. Miguel no respondió de inmediato, pero luego asintió. Solo una vez. Y eso fue suficiente. Cuando llegamos a casa de Mateo, Miguel parecía más exhausto de lo que nunca lo había visto. Su cuerpo estaba flácido, sus ojos pesados, pero también había algo más. Alivio, tal vez. O al menos el primer atisbo de él. Mateo abrió la puerta antes de que yo llamara, sus ojos pasaron de uno a otro de nosotros antes de hacerse a un lado. Entrad. Miguel vaciló, mirando hacia atrás, hacia la camioneta, como si no estuviera seguro de que esto fuera real. Como si todavía estuviera preparándose para que algo volviera a su sitio y lo hiciera correr de nuevo. Le toqué el hombro. No pasa nada. Asintió con la cabeza y entró. Mateo cerró la puerta detrás de nosotros y exhaló. ¿Tienes hambre, chico? Miguel se encogió de hombros. La verdad es que no. Sí, bueno, voy a hacer comida de todos modos. Mateo me dio una palmada en el hombro. Tienes un aspecto horrible, hermano. Me siento bastante bien. Sonrió con aire socarrón,
sacudiendo la cabeza mientras desaparecía en la cocina. Miguel se quedó cerca del sofá, mirando a la nada en particular. Me senté frente a él, frotándome la cara con la mano. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Sin presiones. Sin expectativas. Miguel se movió y me miró. ¿Y luego qué? Luego lo averiguamos. Juntos. Hubo una larga pausa entre nosotros y, finalmente, se sentó. Sin tensión. Sin rigidez. Simplemente ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que por fin estábamos avanzando. Aunque todavía no supiéramos exactamente a dónde íbamos.